Estas son las notas rápidas en 3x3, 106.9. Bueno, imagínate por un momento que el sistema judicial de repente escupe un recibo de compra. ¿Un recibo? Vale. Sí, pero, a ver, no por un objeto de lujo o por comprar un coche, no. Un recibo por un trauma físico. Madre mía, suena a distopía total. Es que lo es. Entramos en una sala de justicia y, de buenas a primeras, vemos cómo la maquinaria legal le pone una etiqueta de precio exacta a una agresión. Le pone precio al miedo y al silencio. Y esto no es ficción, ¿eh? Es exactamente lo que vamos a analizar hoy. Exacto. Hoy vamos a desgranar cómo ocurrió esto en el caso tan mediático del luchador mexicano Alberto del Patrón, que mucha gente también lo conocerá como Alberto del Río. Claro, el caso de su sorpresiva liberación tras ser arrestado por violencia familiar, ¿no? Ese mismo. Y para esta inmersión a fondo tenemos un abanico de fuentes bastante particular sobre la mesa hoy. Sí, muy variado, la verdad. Por un lado tenemos toda la visión del mundo del espectáculo, a través de 2 canales de YouTube que son PopFlow MX y Chismecito. Que siempre aportan esa visión más, digamos, visceral, ¿verdad? Totalmente. Y por otro lado, para contrastar, tenemos la frialdad de los datos y los documentos del canal de periodismo de investigación Expedientes de México. Esa mezcla de fuentes es fundamental. O sea, nos permite contrastar narrativas muy distintas. Claro, porque nuestra misión aquí no es quedarnos en el cotilleo puro y duro de las celebridades. No, para nada. Los canales de entretenimiento nos muestran cómo la sociedad y la opinión pública digieren el escándalo en tiempo real. Y a menudo por un sesgo muy emocional. Y es comprensible, pero nosotros queremos entender la maquinaria legal. Queremos saber cómo es posible que un caso de agresión infragantis se resolviera en tan solo 5 días. Es que este caso funciona como una lupa absolutamente perfecta, fíjate. Nos permite observar la colisión frontal entre un trauma personal, que es súper profundo, y la burocracia legal. Una burocracia que es fría y transaccional a más no poder. Exactamente. Y bueno, por supuesto, es vital dejar claro para quienes nos escuchan que vamos a mantener una postura estrictamente imparcial en todo momento. Sí, eso por descontado. Los debates en los medios han sido feroces, se han dicho cosas de todos los colores. Pero nuestro objetivo hoy es diseccionar los hechos y las estructuras legales. No estamos aquí para tomar partido por ninguna de las narrativas políticas o sociales, sino para entender el sistema. Vale, pues vamos a desgranar esto paso a paso. Porque para comprender cómo funciona el sistema cuando hay muchísimo dinero y fama sobre la mesa, primero tenemos que apartar las luces de las cámaras. Totalmente de acuerdo. Hay que ver quién es realmente la persona en el centro de esta historia. Y esto es clave, porque los titulares más amarillistas de las fuentes de espectáculo a menudo reducen a la víctima al papel de la esposa del luchador. Como si fuera un mero anexo en la vida de él, ¿sabes? Es terrible. Tal cual. Pero Mari Carmen Rodríguez Lucero tiene una identidad propia fascinante. Es una mujer de 41 años y lejos de esa imagen de fragilidad que a veces los medios intentan proyectar, resulta que es una ciclista de alto rendimiento. ¡Wow! De alto rendimiento. Eso rompe muchos esquemas previos. Sí, fíjate en estos datos. Participó en el Gran Premio Potosí en 2024. Compitió en la durísima prueba del GFNI de Monterrey en 2023. ¡Madre mía! Esas pruebas son demoledoras. Y espera, que un año antes, en el GFNI de Zapopan, terminó en el primer lugar de su categoría. Y fue la 10ª en la clasificación general femenil. Estamos hablando de una atleta muy disciplinada. Exacto. Una mujer que madrugaba muchísimo para someter su cuerpo a un estrés físico tremendo, mientras su pareja acaparaba toda la atención en la televisión. Pues el contraste que mencionas encierra una revelación psicológica importantísima. Y aquí es donde solemos encontrar el mayor punto de fricción en la percepción pública. ¿A qué te refieres exactamente? A ver, existe un mito muy arraigado en la sociedad de que las víctimas de abuso son siempre personas débiles, sumisas o sin carácter. Ya, el estereotipo clásico. Exacto. Y cuando la gente ve a una deportista de élite, a una mujer fuerte, independiente y súper competitiva, se produce un cortocircuito. Claro. La gente piensa, bueno, ¿cómo es posible que alguien con esa fortaleza física y mental permita ser agredida? Esa es la pregunta que se hace todo el mundo. Pero la psicología forense nos enseña algo muy distinto. Los agresores a menudo buscan específicamente a parejas fuertes. Ah, sí. O sea, van a por mujeres con carácter, a propósito. Frecuentemente, sí. Porque romper la voluntad de alguien independiente es, en la mente del abusador, la mayor demostración de control y poder posible. ¡Wow! Es un ajá total. Rompe por completo el estereotipo que tenemos en la cabeza.
Es que el abuso no discrimina por fortaleza física, ¿sabes? Opera atacando la autoestima y creando un aislamiento emocional sistémico. Un aislamiento que, además, conecta directamente con cómo manejaban su imagen pública, lo cual me hace pensar en una especie de situación de rehenes de relaciones públicas. Esa es una definición muy precisa, la verdad. Una fachada perfecta. Es que, de cara a la galería, sus redes sociales eran un escaparate brillante. Las fuentes muestran fotos de sus viajes a Austria en junio de 2024, luego a Italia en octubre. Todo muy idílico, claro. Sí, en San Valentín de 2025 subían imágenes maravillosas en Teotihuacán. Era el relato perfecto del reencuentro romántico tras haberse conocido en la juventud. Y claro, nadie desde fuera sospecha nada con esas imágenes. Nadie. E incluso en febrero de 2026, que esto es apenas semanas antes del arresto, estaban juntos en la alfombra roja del evento Ring Royal. A semanas del arresto, madre mía. Y la prensa de espectáculos le preguntó a Mari Carmen qué le decía Alberto antes de subir al ring. Y ella, sonriendo bajo los focos, respondió: «Sal y brilla mi sol». Wow. Esa disonancia cognitiva es brutal. Pero de nuevo, tiene una explicación estructural muy profunda desde el punto de vista de la víctima. ¿Cómo se explica que pueda decir «sal y brilla mi sol» y por dentro estar viviendo un infierno? Pues en una situación de rehenes de relaciones públicas, como tú bien la has descrito, la víctima se convierte en la principal gestora de la fachada del agresor. O sea, ella misma tiene que mantener la mentira para sobrevivir. Exacto. Mantener esa ilusión de perfección no es cinismo por su parte. Es una pura estrategia de supervivencia. Ya, claro. Si proyectan normalidad hacia afuera, quizás él esté más tranquilo dentro de casa. Eso es. Proyectar esa normalidad a menudo busca apaciguar la volatilidad del agresor en el ámbito privado. Es escalofriante pensarlo así. Es un patrón documentadísimo. La persona afectada oscila entre mantener el apoyo público para evitar represalias y hacer intentos desesperados por pedir auxilio. Y fíjate, las fuentes nos muestran que esas señales de auxilio estaban ahí, a la vista de los millones de seguidores, pero codificadas. Sí, los famosos mensajes que luego se borran. Exacto. El 6 de marzo de 2026 ocurre algo súper revelador. Mari Carmen redacta un mensaje privado a la periodista de espectáculos Flor Rubio. Ahí vemos el instinto de buscar una salida, de pedir ayuda a alguien de los medios. Claro, pero horas después lo cancela y se justifica diciendo que fue solo un impulso. El miedo a las represalias gana la batalla en ese momento. Es el ciclo del que hablábamos. Y luego llegamos a una fecha clave. El 8 de marzo, precisamente el Día de la Mujer. Ella publica una foto en su Instagram frente al Museo Soumaya. Y no es una foto de viaje feliz, por lo que parece. Para nada. El texto habla de equipos que derriban y de luchas que son imposibles de ganar. Y la frase final es un grito ahogado. Escribió: «Las mujeres no son centros de rehabilitación». ¡Uf! Tremendo. El análisis de los expedientes y las fechas nos muestra cómo el cerco se estaba cerrando sobre ellos. Es que esa frase lo dice todo, ¿no crees? Esa frase sobre los centros de rehabilitación es la clave psicológica de todo el caso. Revela que el problema central no era un exabrupto aislado, Sino algo que venía de muy lejos. Exacto. Revela un ciclo crónico donde se esperaba que ella absorbiera, gestionara y curara el comportamiento destructivo de su pareja, constantemente. Y el entorno mediático, alimentado por el morbo de canales como PopFlow MX, prefirió ignorar todas estas señales. Porque es mucho más rentable vender la historia del campeón enamorado, claro. Totalmente. Nadie quiere investigar las grietas de un matrimonio cuando las fotos de Instagram venden tantos clics. Hasta que, claro, la fachada se volvió insostenible. Y ahí es cuando ocurre el desenlace legal. Así llegamos a la explosión inevitable, el lunes 6 de abril a pleno mediodía. Esta vez no hay mensajes borrados a periodistas, no hay fotos codificadas, hay una llamada directa al 911 desde su casa en la zona de Lomas del Tecnológico. Esa es la ruptura definitiva del silencio. Y la respuesta policial es rápida, hay que decirlo. La Guardia Civil Estatal llega al domicilio y encuentra a Mari Carmen con lesiones muy visibles en el rostro y en el brazo. Y él todavía estaba allí, entiendo. Sí. Alberto del Río seguía en la vivienda y es detenido en el acto, en lo que en el sistema de México se conoce como flagrancia. Es decir, capturado en el momento mismo de cometer el delito. Sin lugar a dudas. Exacto. Y los cargos, ojo, no son por una simple riña doméstica. Se le imputa el delito de lesiones calificadas en el contexto de violencia familiar. Un cargo gravísimo, desde luego. Y con la agravante de ser reiterada.
Esto significa que el sistema reconoce legalmente que todo esto venía de atrás. Esa calificación legal de reiterada es crucial para entender lo que viene después, ¿Por qué es tan importante esa palabra exacta? porque significa que el Ministerio Público recopiló evidencia suficiente, ya sea por testimonios previos o por partes médicos antiguos. O sea, tenían pruebas de que el incidente del 6 de abril era solo la punta del iceberg. Exactamente. En este punto tenemos a una víctima que ha logrado romper el aislamiento. Tenemos a una fuerza policial que actúa conforme al protocolo a la perfección. Y a un presunto agresor bajo custodia con cargos muy graves. Teóricamente, este es el momento exacto en que la maquinaria del Estado debería blindar a la víctima y buscar una sanción ejemplar. Y fíjate, durante un par de días pareció que eso iba a pasar. Las noticias apuntaban a ello. Hubo prisión preventiva, si no recuerdo mal. Así es, el 9 de abril, tras una extenuante audiencia de 5 horas a puerta cerrada, un juez dictamina prisión preventiva justificada. Vale, un paso firme. Sí, Alberto es trasladado al penal de La Pila de inmediato. Pero entonces, la historia pega un frenazo, un giro de 180 grados que nos deja a todos perplejos. Aquí es donde entra la controversia mediática fuerte. Llegamos al sábado 11 de abril. Apenas un par de días después. En el Centro Integral de Justicia Penal de San Luis Potosí, el juez Paulo César Ramiro Zúñiga aprueba un acuerdo reparatorio. Concede la llamada suspensión condicional del proceso y Alberto del Río sale caminando por la puerta del juzgado como si nada. De la prisión a la calle en un abrir y cerrar de ojos. Es que pasó de la prisión preventiva a la libertad total en cuestión de 5 días. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Y donde los ánimos se caldearon muchísimo en las redes sociales. Es casi imposible no ver esto como si alguien sacara la tarjeta de queda libre de la cárcel en el Monopoly, ¿sabes? Pagas a la banca y sigues jugando tu partida. Bueno, la analogía del Monopoly capta perfectamente la indignación social que reflejan canales de cotilleo como Chismecito. Es que es lo que parece desde fuera. Un trato de favor para quien tiene dinero. Lo entiendo, pero si analizamos los engranajes del sistema de justicia, la realidad técnica es otra. No descubrimos un soborno ni una tarjeta mágica de impunidad. Entonces, ¿qué es exactamente esto? Porque a la gente le cuesta mucho tragar con ello. Se trata de un mecanismo legal sumamente controvertido, sí, pero legal. El acuerdo reparatorio y la suspensión condicional existen por una razón muy pragmática. Que el sistema judicial está crónicamente colapsado, me imagino. Exacto. La teoría detrás de esta ley argumenta dos cosas fundamentales. Primero, que así se evita la revictimización de la afectada. Claro, impidiendo que tenga que pasar años testificando en un juicio oral que la desgaste psicológicamente. Y segundo, que se asegura una reparación del daño inmediata y tangible, porque los juicios largos a veces acaban en nada para la víctima. O sea, el Estado prefiere cerrar el caso rápido, con unas condiciones estrictas, en lugar de arriesgarse a un proceso eterno. Exacto. Un proceso que podría terminar sin ningún beneficio real, ni económico ni de seguridad, para quien ha sufrido el abuso. Tiene sentido en el papel, pero vamos a poner sobre la mesa las condiciones exactas de este acuerdo en particular. Sí, porque esto es lo que Expedientes de México detalló de forma muy minuciosa. Claro, no fue simplemente decirle al juez, lo siento mucho y ya está. El acuerdo dictó 4 candados principales para el luchador, por un plazo inicial de 6 meses. 4 condiciones que, sobre el papel, suenan muy severas. Primero, tuvo que admitir la culpa ante el juez de forma explícita. Segundo, se impuso una orden de alejamiento absoluta. Es decir, no puede contactar ni acercarse a Mary Carmen de ninguna forma. Vale, lo estándar en estos casos para proteger la integridad física. Tercero, se le impuso la obligación legal de asistir a terapias especializadas para agresores. Y cuarto, aquí viene el dato clave. La cifra económica. Exacto. El pago de la cifra que ha incendiado los medios por completo. Exactamente 1.130.000 pesos. Una cantidad muy específica, además. Sí, destinada en teoría a cubrir los gastos médicos, la atención psicológica y, por supuesto, los honorarios de los abogados de ella. Claro, todo lo que ha derivado de la agresión. Pero claro, la gran duda que me asalta es sobre la aplicación práctica de todo esto. O sea, ¿quién vigila realmente esto? Esa es la pregunta del millón, nunca mejor dicho. ¿Que hay un funcionario comprobando que él asista a su terapia de control de ira todas las semanas? ¿O es el sistema simplemente cruzando los dedos durante 6 meses con la esperanza de que se porte bien hasta la revisión del caso en octubre de 2026?
Pues has dado en el clavo con la gran falla estructural de este modelo de justicia. Las leyes están redactadas de manera impecable en el papel, pero carecen de una infraestructura de vigilancia real. Vamos, que nadie lo vigila. A menudo, la comprobación de estas terapias se reduce a que el abogado del agresor entregue un informe firmado por un psicólogo privado meses después. ¿Qué me dices? O sea, ¿un simple papel firmado y ya? Sí, no hay un seguimiento proactivo ni riguroso por parte del Estado. Prácticamente se delega la responsabilidad de vigilar el cumplimiento en la propia víctima. Lo cual es poner una carga terrible sobre ella de nuevo. O en la pura burocracia documental. El sistema judicial mexicano, y bueno, esto ocurre en muchos otros países también, confía plenamente en el efecto disuasorio de la amenaza legal. Es decir, si él incumple alguna regla, a la cárcel otra vez. Exacto. Si incumple el alejamiento o no paga, el proceso penal por lesiones calificadas se reactiva de inmediato y él vuelve a prisión preventiva. Pero claro, esto asume algo muy peligroso. Que la víctima tenga tiempo de avisar. Exacto. Asume que, en caso de un nuevo brote de violencia, la víctima tendrá la oportunidad y el tiempo para avisar a las autoridades antes de que ocurra una tragedia irreparable. Es un riesgo sistémico enorme, sin duda. Es dejar la prevención en manos del azar. Mientras tanto, la onda expansiva profesional para Alberto fue inmediata. Aquí sí que operó otro tipo de justicia, ¿eh? La justicia implacable del mercado. Sí, el impacto en su carrera fue casi instantáneo. Las fuentes documentan cómo empresas clave del mundo de la lucha libre le dieron la espalda. La AAA, The Crash y la promoción LM52 le cancelaron contratos y colaboraciones en el acto. Las marcas no quieren asociarse con un escándalo así, lógicamente. Cero tolerancia corporativa. Y bueno, también surgieron muchísimos rumores, esparcidos por estos canales de cotilleo, asegurando que a él lo habían golpeado gravemente dentro del penal. Rumores que se viralizan en segundos. Sí, pero algo que el periodismo de investigación de Expedientes de México desmintió rotundamente. No hubo agresiones en la cárcel. Es interesante cómo el morbo genera esas leyendas urbanas casi al instante. Lo más llamativo de todo esto, y creo que aquí es donde el debate se pone tenso, es cómo el foco mediático abandonó rápidamente al agresor. Sí, es un clásico, por desgracia. Se olvidaron de él y se centraron de lleno en escudriñar cada decisión de Mary Carmen, y sobre todo centraron su atención obsesiva en esa cifra, el 1.130.000 pesos. Así es como operan las dinámicas mediáticas en la inmensa mayoría de los casos de violencia de género. En el momento en que hay dinero de por medio, la opinión pública cambia de objetivo. Desvían la responsabilidad, ¿no? Exacto. Tienden a desviar la responsabilidad del agresor para ponerse a auditar la moralidad de la víctima. Las fuentes nos muestran un debate sumamente polarizado sobre esto. Sí, en espacios como Chismecito dominaba una indignación purista tremenda. Había analistas de espectáculos argumentando en televisión y en YouTube que aceptar el dinero era una especie de traición a la lucha feminista. Como si ella se hubiera vendido. Decían que no llevar al agresor hasta una condena de cárcel firme sentaba un mal precedente. Se le exigía a Mary Carmen que no otorgara el perdón judicial. Elevando el caso a un estándar moral inalcanzable para una persona que solo intenta sobrevivir, ¿no? Exactamente. Le pedían que fuera un símbolo, ignorando su realidad personal. Lo cual resulta enormemente injusto si lo pensamos desde el pragmatismo puro y duro de la supervivencia. Es que las voces más analíticas, por el otro lado, apuntaban a la realidad del día a día. Mary Carmen tiene una vida real, no es solo un titular. Claro, tiene 2 hijos, tiene una vida entera que reconstruir desde cero. Rechazar ese $1.000.000 para ir a un juicio de 3 años. A ver, eso no te garantiza que vayas a poder pagar el alquiler mañana. Ni las facturas médicas. Exacto, ni las facturas del hospital por sus lesiones, ni el altísimo coste de unos buenos abogados. Como bien se debate en Expedientes de México, nadie, absolutamente nadie, debería tener la obligación de inmolarse financieramente para convertirse en una mártir del sistema. Totalmente de acuerdo. No se le puede pedir a una víctima que dé un ejemplo moral a la sociedad a costa de su propia ruina. Exactamente. Además, el periodismo de investigación resalta una contradicción temporal que es demoledora en este caso. Fíjate en las fechas. A ver, cuéntame. El 8 de abril, a través de algunos intermediarios, Mary Carmen había declarado una frase muy potente. No hay ninguna cantidad que valga mi seguridad. Wow. Esa es la declaración de alguien que está buscando protección absoluta, no dinero. Sí, pero sin embargo, apenas 72 horas después, el 11 de abril, el sistema judicial calculó matemáticamente esa seguridad.
Y le puso un precio exacto, al céntimo. Esto nos lleva a cuestionar la premisa misma del acuerdo reparatorio, que en teoría se basa en la noble idea de la justicia restaurativa. ¿Pero qué asume esa premisa en la práctica? Presupone que dos partes adultas pueden sentarse frente a un mediador judicial y negociar un conflicto en total igualdad de condiciones. Pero, claro, a ver, aquí no están negociando la partición de las acciones de una empresa o la venta de una casa de verano. Es una ilusión de igualdad absoluta. Es una asimetría de poder total. Porque si traducimos ese millón y pico de pesos a la realidad diaria del país, estamos hablando de aproximadamente 2 años enteros del salario de un profesional de clase media en México. Es muchísimo dinero para el ciudadano de a pie. Es una fortuna inalcanzable para la inmensa mayoría de la población. Entonces, si este es el resultado exitoso para alguien cuyo agresor tiene la liquidez suficiente para poner más de 1 millón en la mesa en menos de una semana, ¿qué ocurre con las demás? Esa es la pregunta que hiela la sangre. ¿Qué pasa con el 99% de las víctimas en el país? Parece que hemos construido un sistema con una salida de emergencia financiera espectacular, pero cuya puerta solo se abre si tienes el código de acceso bancario correcto. Esa es la crítica estructural más profunda que nos deja este caso. En situaciones de violencia doméstica reiterada, sentarse a negociar implica que el agresor lo hace desde una posición de inmenso poder económico. Él sabe perfectamente que tiene la sartén por el mango. Claro, sabe que tiene la llave para la estabilidad futura de toda la familia. La víctima, por el contrario, negocia desde una posición de debilidad extrema. Desde el terror, básicamente. Negocia desde el terror psicológico reciente, desde la presión social que la juzga e incluso desde la preocupación urgente por mantener a sus hijos alimentados y seguros. Es que el sistema fue tremendamente eficiente en procesar la transacción económica, eso hay que reconocerlo. Facilitó el intercambio de dinero rapidísimo. Redactó una orden de alejamiento impecable en papel y exigió terapias en tiempo récord. Sí, pero falló estrepitosamente en ofrecerle a Mary Carmen lo único que ella pidió inicialmente, la certeza absoluta e inquebrantable de que su vida está a salvo. Convirtió un problema gravísimo de seguridad física en un frío contrato de responsabilidad civil. Y la ironía final de todo este entramado es escalofriante si lo piensas. Volvamos un segundo a su publicación de Instagram del 8 de marzo. Esa frase de «las mujeres no son centros de rehabilitación». Exacto. Y un mes después, la respuesta formal y oficial del mismísimo Estado fue literalmente ordenar la rehabilitación del agresor mediante unas terapias y extenderle a ella un cheque para cubrir los daños y perjuicios. Es un cierre de círculo amarguísimo. Muy amargo. Para esta inversión a fondo que nos ha llevado desde esa fachada perfecta de los viajes de Instagram hasta las profundidades más oscuras de la desigualdad judicial. Hemos visto cómo un atleta de alto rendimiento quedó atrapada en un ciclo de violencia complejo. Como el sistema policial reaccionó a la perfección, todo hay que decirlo, en el momento del arresto infraganti. Y cómo la maquinaria legal posterior desactivó toda esa tensión, toda esa gravedad, mediante un pragmático acuerdo financiero en apenas unos días. Bueno, y ahora te pregunto, ¿por qué es tan importante que la audiencia comprenda todos estos matices? Porque comprender todos estos engranajes invisibles transforma por completo cómo debemos consumir las noticias a partir de ahora. Te da otra perspectiva de los titulares, ¿verdad? Totalmente. Cuando quienes nos escuchan entiendan la lógica fría detrás de estas resoluciones express, ya no se quedarán en la superficialidad de criticar a una víctima por aceptar dinero en un programa de chismes. Claro, te quita esa venda moralista. Si estas leyes de descongestión procesal realmente sirven a la justicia. O si simplemente son un peaje VIP que los agresores adinerados pueden pagar cómodamente para no pisar una celda. Esa es la gran duda que queda flotando. Lo cual nos trae de vuelta a esa factura imaginaria, a ese recibo del trauma del que hablábamos al mismísimo principio. Y quiero que quienes nos escuchan hoy se lleven esta idea para darle muchísimas vueltas mucho después de que termine nuestro análisis. Es una reflexión muy necesaria. Porque si la maquinaria legal de un país entero fue capaz de tasar las lesiones, el trauma profundo y la tranquilidad temporal de una mujer en 1.130.000 pesos y unas cuantas sesiones de terapia obligatoria. ¿Cuál es entonces el verdadero coste del silencio? Exactamente. ¿Qué pasa con las miles y miles de víctimas anónimas cada día, que no generan titulares jugosos, que no tienen cámaras de televisión en la puerta de su casa? Víctimas cuyos agresores no pueden pagar el recibo para esquivar la cárcel. ¿Es siquiera posible, con las leyes que tenemos, diseñar un modelo de justicia que restaure verdaderamente la dignidad y la seguridad de quien sufre? Es complicado. ¿O estamos condenados a que todo el proceso penal termine pareciendo, de forma inevitable,
¿Un trato comercial sumamente exitoso para quien tiene el dinero en la cuenta del banco? Una pregunta brutal para cerrar. Ahí queda eso para que lo penséis. Nos escuchamos en la próxima inmersión. Estas son las notas rápidas en 3x3, 106.9. 3x3, el podcast de la semana.